A Marcos todavía le cuesta entender lo que le tocó vivir con una familia a la que no le importaba si comía, si estudiaba o si tenía una relación buena con las personas que lo rodeaban. Todo comenzó con Juan, el papá de Marcos, y su mamá que se llamaba Teresa. Ellos eran muy jóvenes, se alejaron de sus familiares porque ellos no estaban de acuerdo con lo que querían hacer, pero ellos tan enamorados tomaron la decisión de casarse, tuvieron relaciones, lo cual Teresa quedó embarazada. Al principio eran felices por la llegada de su bebé. Pasaron días, Juan se sentía estresado porque Teresa emocionada empezó a hablarle de su hijo. Teresa, tienes que trabajar el doble porque ya faltan algunos meses para que Marcos esté con nosotros. Con tan solo hablarle de nuestro hijo, llegaron los golpes. Me golpeaba contra la pared, me amenazaba. A veces con el cuchillo llegué a perder el sabor de la vida. Desde esa noche dejé de existir. Al día siguiente le pedí que se fuera de la casa. O él o yo, no podíamos estar más tiempo juntos bajo un mismo techo. Alguien tenía que salir, pero con el paso de los días llegaron los arrepentimientos, las palabras mágicas, lo siento, perdóname. Llegaron días de tranquilidad, era como si nada hubiera pasado, el embrujo del amor. Pasó meses, la tranquilidad en la casa se dejaba sentir, a veces, pero recuerdo aquella tarde en que tiró la comida en el piso porque le puse agua y no un vaso de jugo en la mesa. Juan, eres igualita a tu madre, yo no sé para qué fuiste a la escuela. Gritaba, mientras tiraba la jarra de agua y esparcía los cubiertos por todos lados. Asimismo se levantó del comedor y fue directo a la nevera, y tiró todo lo que tenía. Entre tanto las maldiciones e insultos que se le ocurrían, hasta que salió acelerado de la casa dejando tras sus pasos el fuerte golpe del portón de salida. Teresa, desesperada, no sabía qué hacer, se sentía muy sola y dijo: quiero sentirme alegre, como el pajarito aquel que se posaba y silbaba cada día en mi ventana, que es feliz por el simple hecho de que puede volar y alcanzar las ramas, besar las flores y beber con su pico el agua. Eso era lo que en mí vibraba, en ese mundo particular que tuve, crear para sobrevivir en aquella agonizante vida. Con el paso del tiempo me di cuenta de que mi mundo no estaba pintado de colores de pasteles que tanto me gustaban, que tenía que ver las cosas a través de un cristal distinto, porque a pesar de todo las mariposas mantienen su espectacular belleza, el sol iluminaba nuestras vidas y no se cansaba, el cielo azulado como el mar, y todo es bello, pero no para mí, la felicidad se me estaba agotando. Pasaron 9 años, Teresa vivía feliz con su hijo llamado Marcos. Marcos preguntaba por su padre Julio, ¿en dónde está? ¿Por qué no vive con nosotros? Hasta incluso preguntó por sus abuelitos. De tantas preguntas, Teresa pensó que era mejor volver con su esposo por su hijo Marcos, para que ya parara con las preguntas, porque no sabía qué responderle. Después de varios días, Teresa le buscó para ello. Sabía que era mala idea volver, porque desde el día que volvió con Julio, cada quien veía si comía o no. Pasaron 10 años, comenzaron los problemas de violencia física y psicológica que ejercía su padre sobre él, la indiferencia de su madre, la inexistencia de un padre. Generaron una falta de contención. Marcos comenzó a desesperarse, ya no sabía qué hacer para llamar la atención de sus padres. Desde ese entonces su vida se convirtió en un infierno, lo cual lo empujó a la calle. Quería sentirse amado y decidió huir de su casa con tan solo 10 años. Al momento de irse de la casa dijo: debo irme, es la única solución, debo alejarme. Tengo que pensar bien a dónde ir, de todos modos creo que no hay ningún lugar donde me puedan encontrar. No sabía para dónde dirigirse, comenzó a buscar un sitio por lo menos para pasar la noche. De tanto buscar vio un puente y decidió quedarse, se sentía incómodo, lloraba, quería estar de vuelta en su casa pero no podía, con tan solo recordar los gritos de su padre y la inexistencia de su madre. Gritaba y gritaba, que por qué él tenía que pasarle todas estas cosas, que por qué Dios es tan injusto conmigo y le tocó una familia así. Pasó la noche debajo del puente, amaneció y decidió salir a buscar comida. Se moría del hambre, fue de casa en casa a que le regalaran algo, pero nadie le regalaba alguna cosa. Algunas veces le quedaban restos de valentía y recurría a la policía. Sin embargo, al final aparecía la frustración cuando le dijeron que le van a llevar a una casa hogar. Teresa, sentada frente a la ventana, tomó una hoja y papel y comenzó a escribir. Estoy cansada y tengo miedo. Estoy cansada y tengo mucho miedo. Estoy tan cansada de tener tanto miedo. Quiero escapar y no sé cómo. Quiero escapar y no sé a dónde. Me encontrará, lo sé. Donde quiera que vaya me encontrará. Yo no soporto más.
Soporté demasiado que ya no tengo fuerzas, ya no tengo voz para gritar el silencio, ni lágrimas para llorar cuando nadie me ve. No tengo cuerpo que resista un golpe más, ni piel que añade otra marca. Tengo miedo, siempre lo tuve. Quiero irme donde sea, con quien sea, o sola, pero lejos de él. Sus manos me dan miedo, pero sus ojos me dan terror. Esa mirada sé lo que sigue luego. Un golpe, 2, 3, ¿qué importa cuántos son? Luego primero me mira y el horror me deja tiesa. No puedo defenderme, no sé cómo. Me mira y me hago más y más pequeña. Tan pequeña que me desahogo en su furia, mientras lloraba y gritaba. Necesito encontrar a mi hijo Marcos. Sé que hice mal, lo que quiero aquí conmigo, y no quiero sentirme nunca más sola. Marcos, tras estar en este problema, no sabía para dónde ir. Solo tenía su casa, que era una tragedia, porque no conocía a nadie más. Se sentía triste por su mamá, sabía cuánto sufría, pero él no podía hacer nada con tan solo 10 años. Quería volver, pero sabía que no iba a cambiar nada. Decidió quedarse debajo del puente. No sabía qué camino debería de elegir, porque nunca le enseñaron cómo defenderse ante el mundo, si solo veía maltrato y golpes. Pero Marcos no quería dejarse que la vida se le fuera encima. Salió y buscó y empezó a trabajar en el mercado, donde pasaron meses, lo cual la gente ya lo conocía por su amabilidad con las demás personas y la honestidad. Él ayudaba en el mercado a los señores a llevar sus compras y le regalaban cualquier moneda. Él seguía viviendo debajo del puente. Los jóvenes que robaban veían cómo le iba tan bien y empezaron a molestarle a Marcos, que si no les da la mitad de lo que ganaba no podía quedarse en el puente. Él quiso portarse fuerte, pero no podía. Eran demasiados para él solo. Varias semanas le dio el dinero. Un día no hubo nada. Ese día tenía que pagarles. No sabía qué hacer. Huir no podía porque no sabía para dónde dirigirse. Si no tenía a nadie en el mundo. Le golpearon. Al día siguiente fue al mercado donde trabajaba Mayra, que era una cliente del mercado. Mayra le preguntó: ¿por qué siendo tan niño trabajas? ¿En dónde están tus padres? Él no sabía qué responderles, porque tan solo recordando lo que le pasó en su casa se ponía a llorar. Marcos agachó la cabeza y quería irse, pero Mayra le cogió de la mano y le dijo que si él estaba dispuesto, ella le podría ayudar con llevarlo a una casa hogar, donde reciben a niños abandonados. Al principio Marcos no quería, salió corriendo llorando y no sabía qué hacer. No volvió al mercado por varios días, decidió quedarse donde solía pasar, pensando en la propuesta de Mayra. Sabía que ya no podía pasar más frío y sin comer, pero a Marcos no le daba miedo en ir a la casa hogar, sino le daba miedo a que le hagan lo mismo o le trate como le trataban en su casa. No podía dejar de pensar en sus padres, cómo están, si seguirán vivos o si tendrán una nueva familia y si están felices, porque él pensaba que era su culpa, porque el papá le golpeaba a su mamá. Había días que se sentía con esas ganas de regresar a la casa, pero Marcos sabía que no podía volver. Mayra recurrió a programas de ayuda, el cual Marcos aceptó la propuesta que le hizo. Al momento que Marcos llegó al programa de ayuda, le preguntaron cómo se sentía, y en varias ocasiones tuvo que contenerse el llanto para poder seguir hablando. Marcos reconoce que es difícil aceptarlo, porque le daba vergüenza decir que se fue de la casa porque no le querían como a los demás niños que tendrían su edad. Teresa. De pasar los días, decidí salir a buscar a mi hijo. No sabía por dónde empezar. Pegué el retrato, entregué boletas. Mayra no sabía si decirle en dónde se encontraba su hijo o quedarse callada, por cómo Marcos actuó el día que le preguntó en dónde están sus padres. Mayra vio que Teresa le buscaba con desesperación a su hijo. Ver cómo sufría varios días buscando a su hijo, decidió decirle en dónde se encontraba su hijo. De volver a visitar a mi hijo en la casa, a escondidas, él se acercó y me abrazó fuertemente y me dijo: hasta que la muerte nos separe. Yo fui perdiendo el aliento. Juan. Pensé que al verla, a Teresa ahí delante de mí, sintiendo cómo necesitaba a alguien, me ofrecí a ayudarla a ir a la casa hogar donde se encontraba nuestro hijo. Después de ir a escondidas a ver a Marcos, decidí hablar de nuevo con ella. Era necesario antes de irme lejos. Le dije: siempre estaré para lo que necesites, pero desde ese día no volvimos a compartir recuerdos. Marcos decide escribir un libro a escondidas porque decía que a veces compartir el espacio con otros se nos hace incómodos y nos ponemos de mal humor porque sentimos que invaden nuestro sitio. Es algo complicado en algunas situaciones. Puede desencadenar conflictos con los demás porque el espacio público es de todos.
En el día a día, con cosas tan cotidianas como dejar la casa, volverse independiente, poder resultar molestias si nuestra zona de confort se reduce a lo más mínimo. Esto es lo que le ocurre a Marcos, protagonista de este cuento. Él quiere leer su libro nuevo, pero para ello necesita su espacio propio, donde poder pasar las páginas, concentrarse en la lectura, disfrutar de silencio. Pronto más, Marcos buscará la forma de contener este espacio tan deseado. Pero a la vez se dará cuenta que compartir con las demás personas tampoco está tan mal, porque tras los años se dio cuenta que no era el único que ha pasado por ello. Por eso decidió escribir un libro para que las personas que estén pasando por este mismo problema vean que sí pueden vivir y superarse a sí mismos. Con ganas y esfuerzo pueden salir adelante, porque un problema no puede acabar con nuestras vidas, sino lo contrario, podemos hasta incluso obtener más de lo que nos depara el destino. En conclusión, antes que nada debemos valorarnos sin caer en lo ridículo, la maldad y la violencia, porque todas las mujeres somos inteligentes y tenemos las mismas capacidades para vivir en una sociedad de los hombres. Enseñar a nuestros hijos desde pequeños sobre esta situación en la sociedad, que es la violencia, enseñar los valores, especialmente el amor, la paz y sobre todo el respeto y la tolerancia. Por eso no debemos permitir ningún tipo de violencia en las familias, que son los pilares de nuestra sociedad. Pero Marcos hoy es un joven de 22 años que gracias a un programa y campaña de contención y a su propio esfuerzo trabaja, vive solo y sigue. Moraleja: es precioso rechazar a esa idea de que el mundo ha sido hecho para el hombre.